Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Yo tengo el placer de contar con Marc Marginedas, es corresponsal en Moscú y también en Relaciones Internacionales en el periódico. También has hecho artículos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, lo primero, muchas gracias. Encantado de que pases por el canal y de hablar contigo. Mm. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Qué mejor también que tú, que has escrito un libro, Rusia contra el mundo. Si quieres, antes de empezar a preguntarte por algunos temas, te tengo que preguntar por el libro primero. Bueno, ¿qué tal el libro? ¿Cómo lo ves? Y qué tal una vez que lo terminaste, qué valoración haces de él? Bueno, yo estoy muy contento porque la verdad es que no me esperaba la acogida. Estamos en la cuarta edición ya y vamos, o sea, el libro lleva en venta un mes y medio y vamos en la cuarta edición. La editorial está muy contenta. Yo creo que el libro sobre todo ha tenido la suerte de aparecer en un momento muy oportuno, ¿no? O sea, porque sobre todo a partir del momento, no solo es por la guerra de Ucrania, que lleva 3 años, digamos, preparando portadas en la prensa internacional, sino por el hecho de esa proximidad que parece que nos es todos muy extraña entre Putin y Trump, ¿no? Que hace pensar que, bueno, pues que Rusia a lo mejor tiene mucho más poder del que a todos nos parece, ¿no? Por el simple hecho de haber tenido, de haber tenido al frente un presidente de tener en Estados Unidos un presidente bueno, pues que es totalmente heterodoxo con respecto a las relaciones internacionales y que parece que se lleva muy bien, que parece que tiene simpatías por Putin, ¿no? Entonces eso ha hecho que el libro, pues la verdad es que tuviera un impacto bueno, que ha sido agradable, ¿no? Para mí lo más importante de todo es que el mensaje llegue, ¿no? O sea, yo he vivido 11 años en Rusia, tengo vínculos personales con Rusia, conozco muy bien el país, es un país que quiero mucho, por lo cual no acepto bajo ningún concepto que la gente hable de rusófobo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo quiero para Rusia lo mejor significa una democracia, como en todos lados, ¿no? Y entonces, y democracia significa, pues, porque significa bueno, pues que la agresión, la invasión que ha llevado a cabo, pues no consigue sus objetivos, ¿no? Y por eso, pues bueno, yo te digo, o sea, mis vínculos personales están con Rusia, no están con Ucrania, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo considero a los ucranianos que están teniendo un grandísimo valor de enfrentarse a un poder que va mucho más allá de una simple dictadura. Cuando la gente habla de, oye, que es una dictadura, pero bueno, vamos a entendernos con ella. No, no. Esto va mucho más allá. Decir que Rusia es una dictadura es quedarte con 10% de la realidad. Y ahora lo hablaremos en esta entrevista. Sí, claro. La primera pregunta que te quería lanzar es, muchas veces se generaliza con Rusia cuando se establece el tema de la guerra de Ucrania. Y te quería preguntar, ¿realmente la gente que vive allí, reside allí, qué información tiene acerca de lo que está sucediendo en la vida real? Porque ya sabemos Putin el control que tiene de los medios de comunicación. A ver, yo pienso que, o sea, sobre todo lo que la gente no quiere. La gente fundamentalmente lleva una especie de visera y no quiere saber. Prefiere mirar para otro lado y y sobre todo un poco o sea, intenta que la realidad, que no deja de ser bastante dura y muy, muy dura, que le afecte lo menos posible, ¿no? O sea, entonces es un concepto hay una percepción de que los rusos no tienen ninguna capacidad de los rusos, de que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, para modificarlas. Entonces, bueno, hay que intentar que las cosas no te lleguen a afectar, ¿no? Y entonces, ¿eso qué hace? Esa brecha tan enorme que existe entre la ciudadanía rusa y la élite hace que, fundamentalmente, pues, bueno, pues que la élite, a la hora de gestionar el país, se sienta muy autónoma, ¿no? Y no tenga que tener demasiado en cuenta el estado de la opinión pública, nada que ver con Estados Unidos, con Europa, lo que entendemos por una sociedad, ¿no? Aún así, hay ciertas cosas que, por ejemplo, hay ciertos pasos que todo parece indicar que la élite no quiere atravesar, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que el efecto de la guerra empieza a sentirse en términos de muertos por una gran parte de la sociedad, ¿no? Y por eso siempre está intentando evitar
llamar a nuevas movilizaciones, y pues de ahí el reclutamiento del envío a los frentes de guerra de soldados norcoreanos, el envío de gente que convictos, el envío de minorías étnicas lejanas que no tienen nada que para ellos la guerra de Ucrania es como si estuvieran en su planeta, por ejemplo los buriatos que viven junto a Mongolia, ¿no? Esta gente, para ellos la guerra de Ucrania es como, si estamos hablando, es como nosotros si viéramos un conflicto en, yo qué sé, en África, ¿no? O sea, pero bueno, pero entonces, digamos que Putin sobre todo lo que intenta es que esa gente que percibe como importante en la sociedad, pues que no sienta lo menos posible el peso de la guerra. Entonces, eso es un poco lo que hay. Los expertos hablan de que la sociedad rusa está dividida, bueno, hay un 15% que está activamente, digamos, comprometido con la defensa del régimen, hay un 15% que es muy activo en contra y que movilizado contra el régimen, luego en medio una cantidad enorme de gente que intenta sobrevivir. Y esa falta de compromiso activo con el régimen se muestra en una cosa muy importante, que es que Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner, cuando se levantó en armas, consiguió llegar a prácticamente 300 kilómetros de distancia de Moscú sin haber afrontar una posición grande, ¿no? La gente parecía que estaba un poco a esperas de quién iba a imponerse en esa pugna por el poder. Claro, por ejemplo, lo que ocurrió con el Procus Hall, me imagino que le impactaría mucho a la sociedad. Yo creo que Fuente, el Ku Hall, lo que tuvo la virtud, entre comillas, para el poder, para la élite, de, digamos, de ahogar todo, cualquier conato de protesta que hubiera podido generarse por la reciente muerte de Navalny. La muerte de Navalny fue algo que fue relativamente reciente en el tiempo, no te puedo decir cuántos días, pero bueno, la muerte de Navalny demostró pues, eso, que había una parte de la sociedad que estaba muy dispuesta incluso a desafiar al poder y a desfilar ante el tumba de Navalny y a mostrar sus respetos. Sobre todo teniendo en cuenta que Moscú está lleno de una ciudad que está llena de cámaras de televisión con programas de reconocimiento facial. Eso, digamos que hacía que que acudir al entierro de Navalny tú te convertías potencialmente en un criminal, ¿no? En un delincuente. Y ya lo había advertido Peskov. Aún así, durante 3 días hubo gente desfilando ante su tumba. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues que sucedió este ataque terrorista y se empezó a hablar de levantar la moratoria eh, de la pena de muerte para delitos relacionados con el extremismo. Tienes que tener en cuenta que FPK, la Fundación contra la Corrupción, al ser disuelta de Navalny, está considerada, de acuerdo con la legislación rusa, una organización extremista al mismo nivel que Estado Islámico. Entonces, bueno, eso evidentemente, esto evidentemente paró por completo cualquier tipo de movilización que pudiera suceder. Evidentemente, los atentados de Crocus, pues tendremos que saber un poco qué es lo que ha pasado y hay muchas lagunas, muchas agujeros pendientes de ser investigados. Sabemos que, o sea, como mínimo sabía que un atentado que se estaba produciendo que un atentado era inminente, sobre todo por el hecho de que fue advertido por Estados Unidos, ¿no? Y, sin embargo, el atentado ocurrió, entonces, bueno, ahí está. En la historia de Rusia, la historia reciente de Rusia está jalonada de atentados, algunos de los cuales se han demostrado que eran atentados, ya sea atentados de falsa bandera o atentados que fueron hasta cierto punto permitidos por el poder para obtener tal o cual, digamos, beneficio o influir en el estado de la opinión pública. ¿Cómo es la calidad de vida actual de un ciudadano o ciudadana normal en Rusia? Yo no, bueno, llevo 3 años fuera, con lo cual no te puedo decir, o sea, no te puedo decir gran cosa. Lo que me dice, a ver, yo cuando estaba allá,
te podría decir que hay una gran diferencia entre Moscú, en menor medida San Petersburgo, y luego el resto del país, ¿no? O sea, Moscú era verdaderamente una especie de imán que atraía todo el dinero del país, y la ciudad es una ciudad muy opulente, muy opulenta, donde la gente vivía bastante bien, sobre todo la gente que vivíamos en el centro. Yo era uno de ellos, por eso te lo puedo decir, ¿no? O sea, Moscú está organizada en torno a anillos concéntricos. O sea, a partir de todo lo que está dentro del segundo anillo concéntrico era bastante, pues, una ciudad un poco como para, no sé, para millonarios, ¿no? Luego ya después había un salto muy importante, ¿no? Y eso todavía es mucho más marcado cuando vas a provincias. Cuando vas a provincias verdaderamente hay una gran desazón, hay pocas ciudades que se salven, que tengan, o sea, donde tú puedas tener donde haya una vida confortable, ¿no? O sea, y luego ya cuando hablamos ya de pues, ciudades apartadas en las regiones, o ciudades industriales que en declive de la época de la Unión Soviética que no han se han recuperado, pues la verdad es que hay escenas muy tremendas, ¿no? De drogadicción, etcétera. Entonces, bueno, depende todo mucho. O sea, yo recuerdo que he cambiado. Yo estuve en la Vietnam, que es una ciudad ahí vivía del gas, en el norte, y la verdad es que verdaderamente la ciudad era una ciudad relativamente próspera, ¿no? Muy aburrido vivir allá, pero relativamente próspera. Sin embargo, una ciudad que estaba en el otro lado de los Urales, que era Vorkutá, en una ciudad donde evidentemente minas de carbón solo permanecían abiertas tres, pues era una ciudad fantasmagórica, literalmente fantasmagórica, y donde una ciudad preparada para tres veces más la población en la que tenía, y donde solo se concentraba la gente en el centro. Era muy impresionante ver aquello. Y ahora yéndome más a la actualidad, ¿hacia dónde crees o hacia qué futuro puede ir Rusia? Ahora tiene el aliado, entre comillas, de Trump. Una paz parece que es muy compleja que pase en la actualidad, pero ¿hacia dónde puede ir el futuro? Putin parece que hasta que no se muera no se va a mover de allí. Bueno, a ver, yo creo que, o sea, intentar, digamos, adivinar o adelantar lo que pueda suceder en Rusia en el futuro es un futuro muy impredecible, fundamentalmente porque, bueno, pues porque las cosas pueden llegar a suceder muy rápido, ¿no? Entonces, lo que sí que tengo claro es que la élite actual no ha renunciado para nada a sus objetivos máximos de la guerra de Ucrania, que es someter al país. Hay una especie de... en el libro de Echeverría Colás se explica muy bien el fetichismo que tiene para la élite rusa el país Ucrania. De hecho, cuando uno va a Ucrania, uno se da cuenta de que Rusia sin Ucrania no es un imperio, ¿no? Porque no, cuando tú ves, por ejemplo, la presa de Zaporizhia, que es una presa enorme, gigantesca, donde tú te das cuenta de que, bueno, el corazón industrial del Imperio Soviético estaba fundamentalmente en Ucrania, ¿no? Entonces y Rusia, pues en Ucrania, pues no es un imperio, ¿no? Es como muchos dirían, una gran gasolinera, ¿no? Entonces, es algo que para nada han renunciado. Lo que sí podemos saber es que todo parece que Rusia está imbuida en maniobras dilatorias en las negociaciones actuales. Incluso el propio Trump y Rubio, el secretario de Estado, dan muestras de creciente impaciencia para conseguir, para eso respecto a lo que va a hacer Putin. Y luego está la incógnita de ver si verdaderamente como todo indica, la bola está en el campo de Rusia, y Rusia sigue mareando la perdiz y sigue sin aceptar un alto el fuego, pues entonces saber cuál es la reacción de Trump. Eso será muy interesante. Entonces, bueno, estamos en eso, ¿no? No, yo la sensación que tengo también es cuando veo las negociaciones, pues que bueno, pues que por un lado está gente muy experimentada y más experimentada capaz es gente muy perversa, ¿no? O sea, el liderazgo ruso son gente que, digamos, es la clase que ha dominado el país desde hace un cuarto de siglo. Entonces, frente a gente como Trump, como el secretario de Defensa,
porque me parece gente pues bastante aficionada, ¿no? Y capaz de obtener concesiones importantes a cambio de nada, como hemos visto que está sucediendo hasta ahora. Y también en Ucrania está muriendo todos los días gente. También, ¿qué te parece? Donde sí que se mueve muy bien Rusia es en la propaganda. Sí. Ya no solo dentro del propio país, sino a exterior. ¿Qué te parece? Cómo se combate esa desinformación? ¿Cómo ves todo lo que ha logrado? Se combate fundamentalmente exponiéndola y yo creo que, digamos que un poco por siguiendo los métodos, ¿cuál es el país más resiliente del mundo a la propaganda rusa? Es Ucrania. Ucrania ya sabe cómo funcionan digamos, la propaganda, cómo es totalmente, cómo funcionan las mentiras, cómo funcionan esas informaciones que lo que intentan es generar dudas. Es algo que los ucranianos llevan un decenio, más de un decenio, o sea, enfrentándose a ellos, digamos, desde la revolución de Maidán, ¿no? Entonces, nosotros en Europa estamos digamos, en el proceso de aprenderlo, ¿no? Entonces, hay países en los cuales, digamos, que la propaganda penetra más. Italia es un país muy penetrado por la propaganda rusa. No obstante, es hasta sorprendente y que la señora Giorgia Meloni siga manteniendo el apoyo a Europa y siga manteniendo y siga y no se deje de, digamos, ceder ante los cantos de sirena de la ultraderecha, ¿no? La propaganda rusa fundamentalmente funciona, es multivectorial, o sea, no se dirige a un... O sea, Putin ha aprendido las lecciones de la historia, sabe que la ideología le limita a la hora de influir, porque la Unión Soviética solo podía influir entre los grupos pacifistas, o en grupos de izquierda, y más solo. Pero digamos que Rusia ha entendido Putin ha entendido que verdaderamente la forma de influir es, digamos, adoptando el perfil que más le gusta a su interlocutor, ¿no? Entonces, está claro que genera muchas simpatías por su fachada ultraconservadora el régimen ruso entre la derecha en Europa, eh, particularmente en Francia y en Alemania, el discurso anti-inmigración, pero luego, sin embargo, el discurso contra Estados Unidos pues hace que también que tenga o sea, muy buena acogida entre la extrema izquierda, ¿no? Luego, por ejemplo, ha apoyado el independentismo catalán, luego desde webs gubernamentales o sea, durante el referéndum catalán. Pero eso no quiere decir que esté a favor de la independencia de la... Se tiene 20 Cataluñas en su territorio, entonces tampoco, vamos a ver, o sea, desde luego lo que juega es a estabilizar. Yo creo que sobre todo lo importante es mm, no ideologizar, o sea, es decir, no ideologizar. O sea, la propaganda rusa es muy exitosa cuando apela a tu propia ideología, entonces tú no la ves, ¿no? Te es muy difícil ver, porque al fin y al cabo es una cosa muy personal, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me había costado mucho, y yo que además me he dedicado sobre todo a explicar cómo funciona la propaganda rusa en la extrema izquierda en España, en concreto en Podemos. Eh, 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 Al principio, pues bueno, digamos que todo lo que hice yo chocaba un poco con, 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 con colegas de progresistas, ¿no? Y yo les decía, no, es que esto no tiene nada que ver, o sea, es decir, o sea, aquí no estamos hablando aparte, no estamos hablando de ideología, estamos hablando de democracia, es decir, o sea, eh, Rusia no apoya para que triunfe toda la ideología. Rusia te apoya y tú asumes narrativas de Rusia y para polarizar y digamos, desorden en la sociedad, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, precisamente que Canal Red, que es una plataforma, yo no le llamaré ya un medio de comunicación o de información, sino es una plataforma audiovisual, ¿sabes? Lo que intenta es generar, digamos, mermar la legitimidad de la democracia, mermar la legitimidad del sistema, ¿no? Y además, de la mano o sea, de la mano de gente, pues bueno, Pablo Iglesias, por una parte, pero luego está una persona que no tiene ningún derecho a hablar de democracia, que es Ignacio Génova, que trabajaba por un canal de propaganda de un medio totalitario. Entonces, o sea,
no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo pienso que cómo se combate, pues digamos, apartando la ideología de un lado y confrontando con los hechos. Entonces, pues bueno, además, son hechos que dejan rastro, aunque ellos lo intenten borrar, ¿no? La cobertura de la web de Arte en castellano, en español, durante la crisis de Cataluña en 2017 está ahí. Y, bueno, y la persona que estaba al frente era la señora Cinogénova. Y había titulares tales como tanques en las calles de Barcelona, sonidos de disparos, está claro que querían aceptar una guerra. Y luego, más, yo te diré, incluso ya aquí, cuando está aquí, antes de las elecciones de junio, las últimas elecciones legislativas, que había un debate muy enconado acerca de la unión de la izquierda. Está claro que INNA y la plataforma de Iglesias jugaban a la desincentivación, o sea, aunque se habían acoplado a sumar, jugaban a desincentivar el electorado. Ellos clarísimamente preferían que ganara el electorado progresista, preferían que ganara la ultraderecha porque pensaban que en un escenario polarizado ellos tendrían más posibilidad de crecer. Entonces, eso es un objetivo que, vamos, que parece que venga del manual del de la KGB. Sí, sí, es que aparte de eso, gente que pertenece a partidos de extrema izquierda o de extrema derecha, que ya vemos también cómo se acercan a Rusia, luego hay mucha gente que tiene un porrón de seguidores que dices tú, ¿cómo en tan poco tiempo pueden crecer tanto? Al final es muy difícil combatir todo eso. No, yo pienso que no. Yo pienso que precisamente en España hemos conseguido, tenemos una generación de periodistas, de corresponsales que hemos venido de Moscú, que conocemos esto. Entonces, a base de seguir, digamos, de trabajar y de fiscalizar las coberturas de estos medios, pues hemos conseguido que no colonicen digamos, el debate, el gran debate. Entonces, por ejemplo, pues yo sé, o sea, yo creo que el Coronel Baños se convirtió en una figura, sobre todo, youtubero y youtubero bastante, pues bueno, pues marginal, ¿no? No tiene acceso a ningún medio de comunicación importante. Eh, yo estoy seguro que Ignacio Génova querría trabajar para un medio de peso en España, pero nadie le va a hacer una entrevista. O sea, es decir, hemos conseguido, entre todos, un poco hemos explicado cómo ha funcionado el caso de Pablo González, Pavel Rupsov. Sí. Entonces, todo lo que, digamos, la posible manipulación que se hizo acerca de su caso, pues ha quedado muy expuesta. Y eso hace que, digamos, que todas estas voces al menos estén en los márgenes del sistema. Eso no quiere decir que tarde o temprano no puedan volver, o sea, no puedan. Pero bueno, digamos, hemos conseguido que en España el debate esté dentro de unos parámetros razonables, ¿no? Y no se confunda agresor con agredido, no se va a pasar a personajes que son claramente como un espía, como que son espías, como un periodista y como que la libertad de expresión, etcétera. Y pienso que eso hemos conseguido, por ejemplo, que no se amalgame el envío de armas como ha habido algunas narrativas que han intentado, probablemente explicadas desde Rusia, ¿no? Y directamente reproducidas por gente que no necesariamente que digamos que no entiende cómo se funciona, ¿no? Pero esta narrativa de que el envío de armas a Ucrania es igual que el envío de armas a Israel, llegó un momento que empezó a aparecer, ¿no? Y eso, precisamente, eso es típico del KGB, ¿no? O sea, cuando en realidad estamos hablando de un país que se está defendiendo contra otro que está atacando. Bueno, un claro ejemplo que se desmontó solo ha sido Rubén Gisbert con lo de la Dana. Ya hemos visto de qué es capaz para ganar visualizaciones, por ejemplo. Por eso yo pienso que Jurgen Gisbert, pues bueno, pues seguirá tirando adelante, pero yo pienso que está bastante desacreditado, y Lucy Valle también. O sea, son gente que no deja de ser gente marginal. O sea, no, grandes medios, la COPE, la SER, independientemente de su ideología, incluso, por ejemplo, en medios de izquierda como el Diario.es o Infolibre, pues tienen muy claro que, que Canal Red no juega en la liga de los medios de información. Es otra cosa. Hemos hablado de lo de Prigozhin, lo del Crocus Hall.
Y mencionaste a Navalny. Eh, Navalny, ¿qué crees que líder podría haber sido? Porque ya hemos visto como en algunas declaraciones, por ejemplo, no condenó lo de Crimea, sino, corrígeme, por ejemplo, ¿qué líder podría haber sido Navalny para Bueno, Rusia? yo no quiero hacer política ficción, pero yo pienso que Navalny era, lo que voy a decir es que Navalny era extremadamente eficaz a la hora de exponer y desbaratar al régimen. O sea, es decir, o sea, nadie le superaba en la sorna, en la valentía, o sea, la forma de ridiculizar al régimen, que fue fundamentalmente lo que le hizo acabar, lo que acabó con su vida, ¿no? Entonces, yo creo que Navalny o sea, eso es tremendamente meritorio. Yo invito a la gente a que lea sus memorias en la cárcel, porque es que verdaderamente él volvió a Rusia y volvió a Rusia sabiendo que se iba a molar. Y un poco, yo le admiro bastante, yo me considero creyente, y entonces Navalny, digamos que hizo, tú lees, entonces él le dio un poco una cierta trascendencia espiritual a su lucha, ¿no? Él decía que él recordaba muchas bienaventuranzas y decía que bienaventurados los que son perseguidos por la justicia y se sentía un poco un privilegiado de estar luchando por la verdad frente a sus carceleros, que, a los cuales, en el fondo, pues, hacia los cuales sentía lástima, ¿no? Y él sabía perfectamente que eso era. Entonces, para mí, Navalny, pues, evidentemente, ante sus cosas, y que como todo el mundo las tiene, Navalny ha cumplido tremendamente su función y Navalny pasará a la historia de Rusia como un gran hombre, o sea, no me cabe la menor duda. Cuando Rusia, bueno, pues, democratice y entre una visión inquieta, que eso sucederá, ¿no? No sé cuándo lo veremos, pues sucederá. Entonces, bueno, ahora yo creo que ahora pues hay gente que está bien, que tiene gente tranquila, por ejemplo, Vladimir Kara-Murza o Ilya Yashin, que es más combativo, más joven, son gente que tiene carisma y gente que puede arrastrar, evidentemente, a mucha gente. Y una cosa que sí que yo creo que, entonces, yo creo que además ellos han entendido también que es mejor no tener un líder centralizado, porque evidentemente el régimen va a ir a por él. Entonces, mientras si tienes a Yulia Navalny por un lado, a Vladimir Kara-Murza por otro, a Jodorkovsky por otro, a Ilya Yashin por otro, eso hace que, digamos, que para el poder sea más difícil intentar atacar a intentar escabezar a la oposición. Y bueno, la última pregunta que te lanzo, ¿qué destacarías positivo de la mayoría del pueblo ruso? Porque como tú dices, no se puede generalizar tanto. ¿Qué destacarías del pueblo ruso? Bueno, y a mí una de las cosas que me gusta es la lealtad y la sencillez. Es algo que un amigo ruso lo tienes un amigo para toda la vida y cuando un ruso digamos, te acepta en su vida, es un amigo para siempre, ¿no? Son tremendamente leales, y tienes tú con él con esa persona una gran familiaridad. Eso no cambia. Lo que sí que tengo claro es que digamos que Rusia va a tener que atravesar digamos, un periodo de desputinización que va a ser tan duro como la desnazificación, ¿no? O sea, el día en que, pues bueno, el país enfrente a su espejo y empieza a ver, pues, lo que hay, lo que ha sucedido, las muertes, el descomunal número de bajas para conseguir un 20% de territorio, ¿no? De un país que, además, unas ciudades totalmente destruidas, donde solo se han quedado los adultos mayores. O sea, es decir, cuando el país se vea frente al espejo, no sé cuándo será, pues eso será tremendo, porque si entendemos que la guerra de Afganistán y sus bajas fueron un desencadenante, que fueron 10.000 apenas, fue un desencadenante de la impresión de la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar cuando los rusos vean que han sido 100.000 y nada? Entonces, bueno, yo creo que además hay una cosa que yo pienso que todavía me ha sorprendido gratamente. Por ejemplo, es la gran movilización ciudadana que hubo para romper el vertido de un vertido que hubo de esta flota de petroleros fantasma que cerca de las costas cerca de las costas del sur de Rusia, ¿no? Todo eso, es decir, la gran movilización ciudadana hizo
te das cuenta de que en realidad, bueno, pues la gente está a la espera y de que aunque, y de que si se ha movilizado de esta forma por un tema no político, cuando se den las circunstancias, pues quizás veamos y nos sorprenda, ¿no? Yo creo que tarde o temprano este régimen, bueno, deberá afrontar sus responsabilidades. Bueno, igual no sé cuándo será, pero bueno, el día que sea, pues será un día muy feliz para Rusia y para todo. Pues bueno, Omar, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, No, muchas nada gracias. más, nada más, muchas gracias, muy honrado por estar en tu canal, gracias por invitarme, estoy aquí para lo que quieras y nada, y mucha suerte y un abrazo a Zamora y espero poder presentar el libro en Zamora pronto. Seguro. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos otro día. Venga, hasta luego, chao. Adiós.